¿Cómo están, chicos, chicas? En este video vamos a resolver algunos ejercicios donde estemos aplicando rectas o en todo caso ángulos formados entre rectas paralelas y secantes o transversales. Fíjense que acá tenemos dos paralelas A y B y aquí tenemos, bueno, esta de acá, una transversal y aquí tenemos dos transversales, pero fíjense que están formando entre estas 90 grados por la imagen que tenemos acá. Entonces, a ver, primero a ver, se me ocurre lo siguiente para poder resolver este ejercicio. Voy a pintar con este color verde que ahorita va a aparecer, bueno, este ángulo que es 130 grados, que ya sabemos, que mide, además, este es el dato, por opuestos por el vértice, ¿no? Mide lo mismo que este que estoy pintando ahí abajito. Entonces acá voy a escribir, esos dos ángulos miden lo mismo por opuestos por el vértice. Ahí tenemos, 130 también. ¿Qué más podemos indicar por este lado? Fíjense que voy a marcar, vamos a pintar de otro color. A ver, voy a aprovechar este color rosado. Estas dos secantes que están formando 90 grados. Esta primera, que ahí la tienen, y esta otra de acá, ¿no? Esas dos están formando 90 grados. Entonces, va a pasar aquí lo siguiente, que vamos a tratar de encontrar alguna relación, ¿no? Alguna relación con el ángulo de 90 grados y bueno, los de acá abajo también. Y acá abajo, fíjense que también voy a aprovechar de pintar, a ver, vamos a usar este color celeste por acá, este ángulo pequeñito que está debajo de este ángulo X, ¿no? Entonces, fíjense que podemos ya afirmar lo siguiente. A ver, por este ladito, les quiero mostrar los siguientes ángulos. Este de acá, que es 130 grados, y estos dos ángulos, X y el de celeste. Entonces, podemos decir lo siguiente. Entre las rectas paralelas A y B y esta secante o transversal, 130 grados, con el ángulo X y el ángulo de celeste, ¿no? Y aquí decimos el ángulo de celeste, son conjugados internos. Conjugados internos, ¿ya? Pues reitero, por favor, esto. Este ángulo, estos dos ángulos que acabo de mostrarles con estos dos circulitos de color rojo, este de acá, 130, y bueno, este de acá abajo que está formado por el ángulo X y este de celeste, son conjugados internos. ¿Qué significa? Pues significa que la suma de estos, ¿no? 130 más el ángulo X más el ángulo de color celeste, pues nos va a dar 180 grados. Pues no sabemos, ¿no? Cuánto mide el ángulo de celeste ni X, pero aquí podemos decir que el ángulo X más el ángulo de celeste va a ser igual a, este 130 se va con menos 130 y pues nos quedaría 50 grados, ¿no? Sería 50 grados la suma de estos dos ángulos, X y este de celeste. Bueno, con eso ahora va a ser necesario, chicos, chicas, dibujar una tercera paralela. Y esta tercera paralela la vamos a dibujar justamente desde este punto del ángulo de 90 grados, de estas dos semirrectas de color rosadito. Entonces voy a marcar, a ver, por acá trazaremos una semirrecta. Y acuérdense que hay un postulado de Euclides que nos permite hacer esto también, ¿no? Entonces, esto está respaldado, esto es posible hacer, ¿ya? Ahora, también quisiera que observemos lo siguiente. A ver, voy a usar otro color, bueno, usaré este color rosado también. Fíjense, este ángulo que acabo de pintar con estas líneas segmentadas de color rosa mide 110, pues también va a medir 110 el de acá abajito, ¿no? Porque son correspondientes, es decir, este ángulo de acá que estoy señalándoles mide 110, el de acá abajo también va a medir 110 porque son ángulos correspondientes, ¿listo? Ahí tenemos. Voy a aprovechar también de pintar, a ver, de otro color, lo siguiente. El siguiente ángulo que va a ser el suplemento de 110, chicos, chicas, es este de acá. A ver un momento. Ahora sí. Ahora sí, por este lado. Aquí está. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense que el ángulo de rojo que estoy señalándoles, más el ángulo que está acá, que es 110, pues tiene que ser 180, ¿no? Entonces, necesariamente, este ángulo de color rojo tiene que medir 70 grados, ¿ya? 70 grados. Y además, no se olviden que las dos semirrectas que están pintadas de color rosadito, estas de acá, son perpendiculares, es decir, forman 90 grados, ¿no? Ese era el dato que teníamos al inicio. Entonces, el siguiente ángulo que voy a pintarlo ahorita de color amarillo, este de acá abajito,
Ahí lo tienen, ¿ya? Este ángulo que lo acabo de pintar de color amarillo. Están formando ambos, el de rojo y el de amarillo, son los dos ángulos que están entre las dos semirrectas de color rosado, que era de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo de amarillo necesariamente tiene que ser 20. ¿Por qué? Porque más el de rojo, 70, da 90, ¿no? Que es el ángulo entre las dos semirrectas que están de color rosado. Y bueno, finalmente, ya para terminar, ¿no? Ya para terminar, fíjense de que no estamos haciendo ecuaciones, estamos simplemente ayudándonos, ¿no? Con la identificación de quiénes son alternos, quiénes son correspondientes, conjugados y demás. Y ahora fíjense, chicos, chicas, este ángulo de amarillo y el ángulo de celeste. Quiero que se fijen esos dos ángulos, el de amarillo y el de celeste. Entre esta tercera paralela, que la vamos a llamar C, ¿no? Esta tercera recta paralela, que están viendo acá, C, y la paralela B. Resulta que el ángulo de amarillo y el de celeste son alternos internos. Aquí vamos a escribirlos, ¿ya? El ángulo amarillo y el ángulo celeste. Y el ángulo celeste. Decimos son alternos internos. Por lo tanto, miden lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, miden lo mismo. Es decir que si el de amarillo es 20 grados, pues este de acá abajo de celestito también va a ser 20 grados. Y de esa manera, entonces, retomamos esta afirmación que hace ratito estuvimos haciendo al inicio, que decimos, acá decimos por tanto, entonces acá decimos el ángulo X, que no lo conocemos, más el de celeste, que termina midiendo 20, es igual a 50 grados. Finalmente decimos, chicos, chicas, ese 20 pasa con menos 20, entonces el ángulo buscado, el ángulo solicitado es 30 grados, ¿no? El ángulo X mide 30 grados y bueno, coincide con el inciso C de las diferentes opciones que tiene este ejercicio. Vayamos a otro ejemplito, ¿ya? Donde también quiero mostrarles algo, a ver, algo muy parecido, tal vez este de acá, donde del mismo modo la estrategia va a ser trazar una tercera paralela. Fíjense que acá tenemos dos paralelas, M y N. Y acá tenemos dos transversales y un ángulo X que está por ahí. Entonces vamos a dibujar una tercera paralela. Ahí la tenemos. La vamos a llamar a esta tercera paralela P, ¿no? Que se llame P, recta P. A ver, aquí la vamos a dibujar también su flechita para que esto se pueda ver. Ahí tiene. Entonces, observen, chicos, chicas, algo más. Que al dibujar esta tercera paralela, al ángulo X, que queremos hallar, lo estamos dividiendo en dos. Partes iguales no sabemos, no sabemos. Entonces, voy a pintar de dos colores diferentes esas dos partecitas, ¿ya? A una, al de acá arribita, a esta de color amarillo. Y al de abajo, bueno, voy a usar otro color. Y es bueno, en todo caso, yo recomiendo usar colorcitos diferentes para poder identificar mejor, ¿no? Ahí tenemos. El ángulo X está formado por esos dos ángulos pequeñitos, ¿no? El de amarillo y el de celeste. No sabemos cuánto miden. Pero, quiero que se fijen ahora estos dos ángulos de acá, entre las siguientes paralelas, ¿ya? Quiero que se fijen este ángulo que es 124 y el de amarillo. Entre M y P, entre las dos paralelas M y P y esta transversal, podemos decir aquí que 124 grados y el ángulo amarillo son también conjugados internos. Y como son conjugados internos, pues decimos que la suma de estos, el 124 más el ángulo amarillo, tiene que ser 180, ¿no? Por lo tanto, significa que el ángulo amarillo, pues tendrá que medir 56, ¿no? 56 grados. El ángulo amarillo tendrá que medir 50, a ver, 70, sí, 56 grados. De esa manera ya sabemos cuánto mide el ángulo amarillo, ¿ya? Aquí vamos a borrar esto, también esto de acá. Ahora, chicos, chicas, lo mismo, ¿no? Quiero que se fijen el ángulo de celeste y el ángulo de 138. Pues lo mismo, decimos lo mismo, ¿ve? Por este lado, decimos el ángulo de celeste y este de acá abajo, 138, también son conjugados internos. A ver, aquí estoy escribiendo mal, son conjugados internos. ¿Ya? Son conjugados internos entre la recta P y la recta N. Estas dos de acá que estoy señalándoles, entre P y la recta N. Estos dos son conjugados internos, pues la misma situación, ¿no? Significa que entonces la suma de ambos, 138 más el ángulo de celeste, tiene que ser 180. Significa entonces que el ángulo de celeste
deberá medir a 42, ¿no? Deberá ser, es decir, 138 pasa a restar, pues deberá ser 42 grados. Bien, y finalmente acá decimos, por tanto, ¿no? El ángulo X, el que estamos buscando, en realidad es la suma. Es la suma del ángulo de amarillo más el ángulo de celeste. Entonces, decimos acá, pues la suma de estos dos, 42 más 56 es 98, ¿no? 98 grados. Por lo tanto, el ángulo buscado, pues mide 98 grados, y en este caso, a ver, vamos a ver, coincide con el primer inciso, me parece, sí, el primer inciso, ¿no? 56 más 42, 90, 98 grados. Esa sería la medida de este ángulo. Fíjense que en estos dos ejercicios estamos trazando, en todo caso, la estrategia que estamos usando es trazar una paralela adicional. Y en muchos casos hay que hacer eso. Nos vemos, eso es todo. Chao.